60 horas después, cuando los rescatistas lograron llegar al naufragio para recuperar los cuerpos sin vida de sus tripulantes, jamás hubieran imaginado encontrar a un hombre de 29 años con vida en el fondo del océano. Sé bienvenido, mi oyente, a un nuevo vídeo. Hoy te traigo una historia de supervivencia que te va a dejar pegado a la silla, ya que la historia de esta persona es lo que se puede considerar un verdadero milagro. Por ello te voy a pedir que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo, ya que estoy segura que este caso te va a sobrecoger. Ahora sí, sin más dilaciones, comenzamos. Un acuanauta es cualquier persona que permanece bajo el agua, participando en misiones de exploración o investigaciones submarinas. Los que trabajan bajo el agua lo suelen hacer durante periodos prolongados de tiempo, y estas misiones se suelen llevar a cabo en hábitats submarinos especialmente diseñados, para proporcionarles alojamiento, alimentos y todo lo necesario para vivir de manera segura. Y dentro de este sector se encontraría Harrison Okene, el protagonista de nuestra historia. Él es el hombre que estás viendo en pantalla, un nigeriano de 29 años. El cual formaba parte de un barco empleado en la extracción de crudo del fondo marino. El remolcador en el que trabajaba Harrison era el Jascon 4, que se encontraba en el momento de los hechos a unos 32 kilómetros de la costa nigeriana. A diferencia de los miembros de la tripulación, Harrison no tenía experiencia en navegación, ya que él nunca había pisado un barco antes de conseguir trabajo al bordo del Jascon 4 en el 2010. Harrison Okene se había dedicado la mayor parte de su vida a trabajar como jefe de cocina en un hotel, y así era como lograba mantener a su esposa e hijos. Pero a medida que fue creciendo el boom petrolero en Nigeria, Harrison se dio cuenta de que podía ganar mucho más dinero, siendo el chef a bordo de uno de los muchos barcos empleados en la extracción del crudo, contando que su primera experiencia no sería muy positiva, ya que indicó que aunque siempre le había gustado el agua, desde el momento en que subió a un navío experimentó mareos y estuvo 3 días arrastrándose por el piso, en esos intervalos vomitando y cocinando al mismo tiempo. Pero después de 3 días de trabajo ya se sentía en óptimas condiciones para desempeñar su trabajo, y nunca más volvió a sufrir ni mareos ni náuseas. Además, él indicaba que su empleo tenía otras ventajas. Harrison decía que cuanto más largo era el viaje, más le pagaban. Y como no tenía dónde gastar ese dinero, ya que se encontraba en alta mar por largos periodos de tiempo, al llegar a tierra siempre contaba con mucho dinero ahorrado, por eso disfrutaba tanto de su trabajo. Él se sentía bien en ese ambiente, alegaba que era tranquilo y silencioso, ya que lo único que se siente es cómo se balancea la embarcación, por lo cual ya se había acostumbrado a dejar sus cacerolas y sartenes atadas con sogas, para que éstas no se cayeran con las mareas. Tiempo antes de la tragedia, Harrison tuvo una pesadilla en la que su barco se hundía. Pero esta experiencia no le generó nervios, ya que él indicó que se reía al despertar, aclarando que en su sueño él conseguía sobrevivir. En mayo del año 2013, Harrison trabajaba en el Jascon 4. Aunque no conocía muy bien el barco, sí que había navegado antes con el resto de los tripulantes. Ellos eran amigos muy cercanos, compartían con ellos sus ideas y sus penas, como si de una familia se tratase. El 25 de mayo de 2013, el remolcador había trabajado duro, estabilizando un petrolero de una plataforma de Chevron. El mar estaba muy agitado por las tormentas, estaban en el Golfo de Guinea. Todo comienza a las 4:30 horas de la madrugada del día siguiente, 26 de mayo. Harrison se levantó acuciado por la necesidad de ir al baño. Salió de su camarote y caminó medio adormilado, dirigiéndose al aseo que usaba la tripulación, con la dificultad de los vaivenes del barco, cuando sentiría un tremendo golpe y notó que el barco comenzaba a darse la vuelta.
Con un rápido reflejo consiguió agarrarse del inodoro que ahora estaba arriba y no debajo de él, y aguantó la sacudida, de lo que después se dio cuenta de que era una ola monstruosa, la cual había conseguido volcar el remolcador donde él se encontraba. El agua comenzó a entrar a borbotones en el baño, y O'Kane, en un acto reflejo, consiguió empujar la puerta para salir. La oscuridad se hizo total dentro del barco, y junto a otros tripulantes trataron de buscar la salida a través de las escotillas. Harrison en ese momento estaba con 3 compañeros más, y vieron cómo de repente una tromba de agua iba hacia ellos con fuerza, llevándose con ella a los 3 tripulantes que iban por delante de Harrison. En ese momento O'Kane supo que ellos no habían sobrevivido. Pero por un milagro, Harrison no corrió la misma suerte que sus compañeros, ya que la ola lo empujó al lado opuesto, hasta el otro baño, el de los oficiales, donde se aferraría al lavabo, el que le permitió tener la cabeza fuera del agua. Cuando de pronto sintió otra sacudida, el del remolcador, al golpear el lecho marino, después de haber dado una vuelta de campana completa. Sé que esta historia parece más una novela de ficción que una realidad, pero créeme que todo lo que te cuento es verídico y está documentado. Permíteme un pequeño break para recordarte que en este punto, si te está gustando este caso, me apoye con tu suscripción. Eso me haría muy feliz. Ahora sí, proseguimos. Harrison en ese momento empezó a gritar, pero no obtuvo respuestas de nadie. En ese momento supo que los otros 11 tripulantes que viajaban con él en el barco no habían conseguido sobrevivir. Salvo a los 3 que estaban con él y los había arrastrado el agua, los demás oficiales y marineros también fallecerían al no poder salir de sus camarotes, ya que por las noches, por medida de seguridad, estos eran cerrados para enfrentar el abordaje de los piratas que solían secuestrar buques en esa zona. Vestido solamente con un boxer y aterido por el agua helada que le llegaba hasta la altura del pecho, Harrison pasaría allí atrapado las siguientes 24 horas, o eso pensó él, ya que no tenía forma de comprobar el tiempo. Hasta que en un intento de valentía decidió moverse hacia el camarote de uno de los oficiales, sintiendo en ese momento un frío intenso y mucha sed. Consiguió encontrar un panel de madera, el cual le hizo de flotador para nadar hacia el camarote más cercano. Para entonces Harrison había perdido la esperanza de poder ser rescatado, y temía que su fin podía llegar de 2 maneras: ahogado por una interrupción de agua en el casco del remolcador, o asfixiado cuando se acabara el aire respirable que había dentro de la burbuja, la cual apenas le permitía mantener la cabeza fuera del agua. Y como ya sabrás, el nivel de oxígeno iba disminuyendo lentamente. La existencia de la burbuja de aire le parecía ya un milagro de Dios, aunque solo le permitiera para aguantar un poco de tiempo más. La esperanza lo revivió cuando encontró una lata de gaseosa en el dormitorio. Para Harrison, sin duda, esto fue un mensaje de Dios, ya que no solo le alivió la sed, sino que le dio la cantidad de azúcar necesaria para resistir el frío y la pérdida de energía que había sufrido. Harrison estaba luchando por mantenerse con vida, preguntándose en todo momento cuándo se le agotaría el aire. Pensaba en su familia, en su esposa, en cómo se iban a hacer después de que él no estuviera. Así pasaría el primer día, consiguiendo sobrevivir en tan horribles condiciones, a lo que Harrison pensaba que era el día siguiente. Él empezaría a escuchar ruidos diferentes a los del agua y los golpes de los muebles contra las paredes del barco. Estos se trataban de otra cosa que, cuando consiguió identificar, lo aterrorizó aún más. Eran los peces que habían accedido al remolque y estaban mordiendo y despedazando los restos de sus compañeros. No sabía si los ruidos eran procedentes de tiburones o no debido a la oscuridad. O'Kane los escuchaba morder con el miedo de que llegaran hacia donde él estaba y se lo comieran vivo. Apuntar que Harrison en esos momentos intentaba mantenerse despierto, por el miedo de ahogarse o ser atacado por los peces si llegaba a dormirse. En ese momento Harrison no lo sabía, pero se cumplían 60 largas horas sobreviviendo dentro de la burbuja de agua
bajo la superficie del mar. Cuando ya su fe la había abandonado, Harrison empezaría a escuchar otros ruidos. O'Kane comenzó a oír golpes de lo que creyó que provenían de otros peces, cuando de repente una luz atravesó la oscuridad del agua. Esta era la linterna del buzo Nico van Heerden, de DCN, una compañía internacional de buceo, empresa contratada por Chevron y West African Venture para recuperar los cuerpos de la tripulación perdida. En ese momento, Harrison, llorando, estiró el brazo hacia el buzo para tocarlo, ya que en un principio este no lo había visto. Con lágrimas en sus ojos, O'Kane ya se había resignado, estaba listo para abandonar este mundo. Pero en ese momento se dio cuenta de que Dios había escuchado sus oraciones. Los buzos declararían en una entrevista que cuando accedieron al remolcador ellos temían lo peor, ya que después del tiempo que había pasado desde el naufragio solo se hablaba de encontrar a víctimas fatales. Buscábamos cuerpos, no sobrevivientes, aclaró. Por ello, cuando Van Heerden sintió una mano que le tocaba, creyó que había rozado el cuerpo de un tripulante, hasta que sintió que esa mano se cerraba sobre su brazo y lo apretaba. El buzo quedó impactado, ya que le parecía increíble encontrar a alguien con vida. Encontrar a O'Kane cambiaría completamente la tarea de los rescatistas, ya que para sacarlo con vida del fondo del mar no era suficiente con subirlo. El cambio de presión podría hacer que Harrison falleciera en el proceso, lo cual los buzos consiguieron una campana cerrada, lo que también es llamado como burbuja de acero. Esta permitió mantener la misma presión que el cuerpo de O'Kane había tenido dentro del remolcador. Lo introdujeron dentro para subirlo a la superficie, donde se fue bajando la presión gradualmente del interior hasta conseguir igualarla a la de la atmósfera. Y 60 horas después, O'Kane pudo volver a ver la luz del sol. Después del rescate se empezaron a preguntar cómo Harrison O'Kane había podido sobrevivir tantas horas en una pequeña burbuja de aire en el fondo del mar. Lo primero que se pensó fue qué tamaño tendría que tener una burbuja de aire para poder mantener tanto tiempo a una persona con vida. El físico Maksim Umansky del Laureate Livermore National Laboratory opinó que la bolsa de aire que encontró O'Kane fue de solo 1,2 metros de altura. Y ya que los seres humanos inhalan aproximadamente entre 7.000 y 8.000 litros de aire cada 24 horas, según Maxim, la bolsa de aire a presión contenía el suficiente oxígeno para mantenerlo vivo los casi 3 días que estuvo ahí. Aún así, quedaba un interrogante más, y este era si el dióxido de carbono, que es letal para los seres humanos, ya que una concentración a altos niveles de CO2, la persona empezaría a confundirse, entrar en pánico, hiperventilar y finalmente perder el conocimiento para acabar ahogándose. Lo que finalmente se llegaría a la conclusión de que el agua que encapsuló la burbuja de aire pudo haber jugado un papel importante en su supervivencia, ya que el dióxido de carbono, más que el oxígeno o el nitrógeno, se disuelve fácilmente en el agua y específicamente si el agua está muy fría, como era el caso. Por lo cual, cuando O'Kane respiraba, exhalaba dióxido de carbono y los niveles de gas se iban acumulando lentamente en su diminuta burbuja de aire. Pero a su vez lo iba absorbiendo, lo que impidió que éste superara el nivel mortal, que es de 5%. Cuando le explicaron todo esto a Harrison O'Kane, él negó con la cabeza, en señal de desaprobación, y le dijo que lo que pasó fue un signo de liberación divina, una señal de Dios. ¿Y qué te parece a ti? ¿Fue un milagro o se dieron las condiciones necesarias para poder sobrevivir? Dime tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado esta investigación, apóyame con un like y si aún no lo has hecho, suscríbete, que este gesto ayudaría mucho. Espero que tu día sea estupendo. Te veo en el próximo vídeo. Adiós.